Suscríbete a JV para más contenido de esta maravillosa novela. Capítulo 537. ¿Quieres decir que el que explotó era falso? Zhang Xiangyu cuestionó en voz alta. Shen Aoting se echó a reír. ¿Qué más? ¿Crees que no podría adivinar tus cálculos? Para ser honesto, esa persona era un doble de la mía. He estado en la familia Shen en el extranjero durante tantos años, ¿crees? ¿Que estuve allí en persona en muchas ocasiones? Las palabras de Shen Aoting hicieron que Zhang Xiangyu se enfadara. Nunca había pensado que a Shen Aoting se le ocurriría tal movimiento consigo mismo sin importar qué. ¿Un suplente? Parecía que había subestimado a este Shen Aoting, simplemente estaba lleno de trucos. Shen Aoting luego suspiró. Si no fuera por estabilizarte, ni siquiera habría enviado un doble, pero ha estado conmigo durante 10 años. Al final, morirá en tus manos. La mirada de Shen Aoting de repente se volvió cruel cuando miró con crueldad a Zhang Xiangyu y dijo: Hoy, vengaré esto por él. Mientras hablaba, lo primero que sucedió fue que Shen Aoting corrió ferozmente hacia adelante y aceleró hacia la dirección de Zhang Xiangyu. En el momento en que apareció Shen Aoting, Zhang Xiangyu ya estaba preparado. En el proceso de hablar con Shen Aoting, Zhang Xiangyu ya había dado algunos pasos en dirección a Jianbao. Frente a un oponente como Shen Aoting, tenía que estar preparado, porque frente a Shen Aoting, si era un poco negligente, podría perder la vida en un instante. Tan pronto como Shen Aoting se movió, Zhang Xiangyu también corrió instantáneamente hacia Jianbao, luego una luz fría brilló alrededor de su cintura y una daga brillante brotó instantáneamente de su cintura. Zhang Xiangyu saltó detrás de Jianbao en un solo paso, una mano sostuvo el cuello de Jianbao, la otra mano daga, directamente contra la garganta de Jianbao. Instantáneamente, Shen Aoting detuvo su cuerpo violentamente y miró a su oponente con cautela. Zhang Xiangyu se rió con frialdad, y la daga en su mano se colocó una vez más media pulgada más cerca de la garganta de Jianbao. Vamos, Shen Aoting, lo creas o no, si te atreves a dar otro paso adelante, te apuñalaré de inmediato. Arteria del hijo con esta daga. Mientras hablaba, la punta afilada de la daga de Zhang Xiangyu ya había apuñalado una herida en el cuello de Jianbao y la sangre se derramó instantáneamente. Si te atreves a tocarlo una vez más, te magullaré hasta la muerte. Shen Aoting señaló a Zhang Xiangyu con una mano mientras gritaba una fuerte reprimenda. Suéltalo ahora mismo. Shen Aoting había pensado que a una distancia tan cercana, podría controlar a Zhang Xiangyu antes de que pudiera reaccionar, pero no esperaba que Zhang Xiangyu no fuera una persona ociosa. Era obvio. La velocidad que acababa de mostrar Zhang Xiangyu ya se consideraba una maestra en su oficio. En este momento, Jianbao había vuelto a caer en sus manos, y Shen Aoting estaba un poco ansioso mientras lanzaba su peso. «Oh, dejarme soltarlo». Zhang Xiangyu se burló. ¿Por qué motivos? Lo dejo ir y puedes simplemente matarme. Shen Aoting, ¿crees que soy un tonto? Zhang Xiangyu sabía muy bien que Jianbao era la carta más grande y la última en su mano en este momento, así que liberarlo. ¿Está realmente loco? Ni siquiera había pensado en cómo salir de la situación. Ahora el corazón de Zhang Xiangyu estaba en pánico. Tenía las manos cubiertas de sudor. Obviamente, Shen Aoting en el otro lado también estaba pasando por un momento difícil, y ahora tenía miedo de enojar realmente a Zhang Xiangyu. Temía que si realmente enojaba a Zhang Xiangyu, saltaría a la pared y atacaría realmente a Jianbao, entonces no se habrían desperdiciado todos sus preparativos. Y temía no solo perder a un doble, sino también a Jianbao, su único hijo. Shen Aoting exhaló un suspiro. Dijo en voz baja: «Hagamos un trato, te dejaré ir, dejas ir a Jianbao y te prometo que no te tocaré hoy». ¿Qué garantía usas? Zhang Xiangyu se rió con frialdad y negó con la cabeza, con tu boca roja y dientes blancos. Shen Aoting, ya no todo el mundo es un niño de 3 años. ¿Te parece interesante? Zhang Xiangyu pensó por un momento y continuó. Puedo irme, pero tengo que llevarme a tu hijo conmigo. Este chico es ahora mi escudo, sin él, puedes matarme en un minuto.
llegar a un lugar que creo que es seguro, naturalmente lo dejaré ir, entonces no cruzaremos el río en agua de pozo, prometo no volver a aparecer frente a ti, ¿qué tal eso? Después de que Zhang Xiangyu terminó sus palabras, Shen Aoting y Ye Yunjie se miraron. Ambos casi negaron con la cabeza. Shen Aoting resopló con frialdad y gritó. Estás soñando, no tienes el capital para negociar conmigo en términos ahora. Debes dejar ir a Jian Bao, dejarme ir, y yo, Shen Aoting, tomo mi personalidad. Como mi garantía. Definitivamente no te perseguiré. Po, ¿tu personalidad? Zhang Xiangyu dijo. Lo siento. No creo en tu personalidad. Solo creo que tu hijo es mi única carta, Shen Aoting, ¿no crees que ahora es el momento de no dar capital para negociar conmigo? Mientras hablaba, la mano de Zhang Xiangyu una vez más ejerció una ligera fuerza, e inmediatamente una marca de sangre más profunda que la anterior emergió en el cuello de Jian Bao, y la sangre casi manchó toda la daga de rojo. Al ver esto, Shen Aoting rápidamente hizo una seña, espera, no lo lastimes, hablemos de nuevo. Capítulo 538. ¿Hablar de qué? No hay nada de qué hablar. Las manos de Zhang Xiangyu no se aflojaron en lo más mínimo y dijeron. O déjame llevar a tu hijo y marcharme de aquí, o moriremos todos juntos. Oh, Shen Aoting, no importa si muero, solo soy un tacaño. Vida, pero tu hijo es el único linaje de mí. Pero tu hijo es el único linaje de Me, y también es el último retoño de tu clan Shen, si muere, no necesito decirte el resultado, ¿verdad? Zhang Xiangyu obviamente había identificado el punto doloroso de Shen Aoting, desde el cual se veía muy satisfecho, incluso pensando que realmente podría influir en Shen Aoting esta vez. Sabía que era imposible que Shen Aoting no estuviera de acuerdo con sus términos, ya que no tenía otra opción. Shen Aoting vaciló por un momento y miró a Jian Bao. Había desgana en sus ojos. Solo después de un rato asintió y dijo con voz profunda. Está bien, te dejaré ir. Pero quiero que prometas que debes garantizar la seguridad de Jian Bao, o de lo contrario encontraré una garantía para perseguirte hasta el confines de la tierra y pulverizarte. La decisión de Shen Aoting fue obviamente excepcionalmente difícil y vacilante. Además, Ye Yunjie detrás de él también frunció el ceño ante sus palabras y dijo en voz baja. Señor Shen, ¿no volverá a pensar en eso? Si se lleva a Jian Shao, entonces, Shen Aoting levantó la mano y detuvo las palabras de Ye Yunjie. Bueno, ya no necesitas decir cómo hacerlo, lo sé en mi corazón. Después de que Shen Aoting terminó, miró a Zhang Xiangyu con una cara solemne y dijo. Puedo dejarte ir, también puedes llevarte a Jian Bao, pero, ¿puedo decirle algunas palabras de nuevo? Esta solicitud de Shen Aoting realmente hizo que Zhang Xiangyu desconfiara, y miró a Shen Aoting con sospecha, aparentemente con cierta vacilación. ¿Qué vas a decir? Shen Aoting no dijo nada, pero dio un paso adelante, pero su pie acababa de aterrizar en el suelo. Fue detenido por la fuerte voz de Zhang Xiangyu. Deténgase allí mismo. Quédese allí y diga lo que tenga que decir. Si da otro paso adelante, no me culpe por ser descortés. Shen Aoting se detuvo constantemente, miró a Jian Bao y dijo en voz baja. Hijo, papá lo siente. Jian Bao se congeló ante sus palabras, luego sintió que su cuerpo se aligeraba, solo para ver que la daga en la mano de Zhang Xiangyu cortó instantáneamente la cuerda que lo colgaba. Jian Bao sintió que le dolía el cuerpo y todo su cuerpo casi se cae. Pero Zhang Xiangyu levantó a Jian Bao y luego tiró de él y lo tiró afuera. Bueno, ¿has terminado? Cuando hayas terminado, vete. Mientras hablaba, Zhang Xiangyu no pudo evitar mirar a Shen Aoting, con los ojos llenos de presunción. Sintió que había vencido a Shen Aoting nuevamente esta vez y estaba tremendamente feliz en su corazón. Pero no esperaba que en ese momento, en la ventana detrás de él, una herida de agujero negro se extendiera repentinamente y la boca del arma apuntara directamente a la cabeza de Zhang Xiangyu. El cañón de la pistola salió en una bola de fuego. En el momento en que apareció el cañón de la pistola, Zhang Xiangyu ya sintió que algo andaba mal, casi inconscientemente giró la cabeza, la bala voló directamente contra su cuero cabelludo, el calor unido a la bala incluso quemó un puñado de su cabello corto. Esquivó una bala.
Pero antes de que Zhang Xiangyu tuviera tiempo de regocijarse, de repente se dio cuenta de que parecía haber sido engañado. Porque así como había usado toda su fuerza para evadir esa bala fatal, la mano que sostenía sobre Jian Yao también fue enviada inconscientemente en ese momento. Inmediatamente después, casi al mismo tiempo, Shen Aoting también se movió. Corrió directamente hacia Jian Yao con un solo paso de flecha, su velocidad fue tan rápida como un rayo, e incluso antes de que Jian Yao tuviera tiempo de ver claramente la figura de su padre, todo su cuerpo ya estaba en sus brazos. Shen Aoting luego rápidamente saltó hacia atrás otro paso, desplazándose instantáneamente a 3 metros de distancia. Casi al mismo tiempo que aterrizaba, Shen Aoting movió su mano derecha y un destello de luz blanca salió disparado de su manga con un crujido. Fue directo a Zhang Xiangyu, que estaba en estado de shock. Zhang Xiangyu acababa de esquivar una bala y todavía tenía palpitaciones, y luego perdió su carta más grande, Jian Bao, en su mano y ahora Shen Aoting le lanzó un dardo. Todo sucedió casi al instante. Zhang Xiangyu solo sintió que su corazón se apretó, y antes de que pudiera decir no, todo su cuerpo se salió de posición. Zhang Xiangyu conocía su destino hoy, así que lo dejó pasar. Mientras esquivaba, un clavo de acero negro salió volando bajo la acción de un resorte, y el objetivo del clavo no era Shen Aoting, sino Jian Yao en sus brazos. Shen Aoting se sorprendió al ver esto y agitó ferozmente su mano para bloquearlo, con un zumbido. El dardo de Shen Aoting golpeó a Zhang Xiangyu en el pecho. Un chorro de sangre brotó del pecho de Zhang Xiangyu, y todo su cuerpo fue empujado hacia atrás unos pasos por la fuerza del dardo, y golpeó la pared directamente. Zhang Xiangyu quería levantarse y correr de nuevo, pero justo cuando estaba a punto de moverse, se dio cuenta de que no podía moverse en absoluto y sintió que su cuerpo se debilitaba y no tenía más fuerzas para levantarse. Los clavos de acero disparados por Zhang Xiangyu también fueron bloqueados por la mano de emergencia de Shen Aoting, que cambió directamente la dirección, y la punta del cuchillo quedó clavada en la pared de concreto del costado. Señor Shen. Y en este momento, el lado de Ye Yunji y otras personas solo reaccionaron a lo que acababa de suceder, se apresuraron. Casi simultáneamente, desde los 4 lados de este almacén abandonado. Algunas personas fueron directamente a ver a Zhang Xiangyu, que todavía estaba convulsionando y temblando, pero ya estaba inconsciente. Más personas corrieron hacia el cuerpo de Shen Aoting para verificar si estaba herido. Pero en este punto, Shen Aoting hacía mucho que se había perdido de vista, lo que más le preocupaba ahora era Jian Bao. Hijo, ¿estás bien? Shen Aoting desató apresuradamente las cuerdas del cuerpo de Jian Bao. Con cara de preocupación, buscó por todo el cuerpo de Jian Bao. Cuando vio la herida en la pantorrilla de Jian Yao que había sido penetrada por varas de acero, todo su corazón pareció apresurarse. ¿Es esta herida tan grave? Shen Aoting dijo con urgencia. Rápido, prepara el auto rápidamente. Lleva a Jian Yao al hospital, ve, rápido. Una vez que Shen Aoting dijo esto, sus hombres inmediatamente se alejaron y volaron. Y Jian Yao todavía parece que de alguna manera no ha regresado, este día ha experimentado demasiado, sus nervios ya no están gruesos, parece haber casi llegado al borde del colapso. Simplemente negó con la cabeza, como si estuviera tratando de mantenerse en pie, pero luego se quedó flácido y todo su cuerpo volvió a caer en los brazos de Shen Aoting. Cuando Shen Aoting vio esto, una piedra enorme colgó de su corazón. Tenía mucho miedo de que debido al incidente de hoy, este precioso hijo suyo dejara algunas secuelas. Rápidamente recogió a Jian Yao y se levantó para correr afuera. Solo cuando Shen Aoting se levantó, de repente se sintió débil, sus ojos se pusieron negros y cayó pesadamente al suelo. Señor Shen. Esta escena realmente asustó a todos los presentes, y varias personas se apresuraron a ayudar a Shen Aoting, pero vieron que la cara de Shen Aoting estaba miserablemente blanca con algunos toques de púrpura. Ye Yunji vio esto y no pudo evitar sorprenderse, rápidamente agarró la mano de Shen Aoting que acababa de bloquear los clavos de acero para ver qué estaba pasando, esta mirada, la cara de Ye Yunji de repente se puso blanca. Capítulo 539.
Solo para ver que en la parte superior del dorso de la mano de Shen Aoting, había una herida larga y delgada, y esta herida ahora era de un color rojo púrpura, y la sangre se filtraba por la herida. La sangre que emanaba de la herida se había vuelto negra. Esta vista realmente causó que la multitud presente se quedara atónita. Esas personas miraron a Ie Junhie con una cara nerviosa, y alguien no pudo evitar sentir curiosidad y preguntar nerviosamente: «Señorita Ie, ¿qué está pasando con esto? ¿Qué está pasando aquí? Sí, sí, ¿cómo es que esta herida se volvió así?» En este momento, los ojos de todos miraron casualmente el clavo de acero que había sido bloqueado por Shen Aoting y estaba profundamente incrustado en la pared. El clavo de acero era negro como boca de lobo y, aunque se parecía a un clavo de acero, había dos hojas afiladas como alas en la parte delantera de la flecha. Como era de esperar, la herida en la mano de Shen Aoting debe haber sido infligida por las espadas de Jian Shao. Pero fue solo un pequeño corte, ¿cómo podría ser así? Lo que desconcertó a todos fue por qué Shen Aoting cayó repentinamente al suelo, como si hubiera perdido su vitalidad en un instante. En todo su cuerpo había una sensación de impotencia y vacío. Al final, todos los ojos se posaron en Ie Junhie, quien parecía ser el único entre todos que había visto lo suficiente como para poder darles a todos una explicación. Y así parecía, después de ver la cara de Shen Aoting y la herida de sangre negra, marrón púrpura, Ie Junhie también adivinó de inmediato lo que estaba pasando. «Hay veneno en esa cosa». Ie Junhie dijo con una cara sombría mientras señalaba el clavo de acero de tono negro, «y veo los síntomas del señor Shen. Todavía parece ser muy venenoso en él, ¿ah? ¿Muy venenoso?» Tan pronto como escucharon las palabras de Ie Junhie, todos los presentes estallaron inmediatamente en el caos. «Señorita Ie, ¿qué debemos hacer entonces?» «No, no puede ser. Es solo cantar y frotar, y el señor Shen es una persona fuerte en la etapa intermedia del reino de la transformación, ¿no lo sería? Oh, detente, rápido, envía al señor Shen y al señor Jian al hospital. Hablaremos de eso cuando lleguemos al hospital». De repente, la multitud se convirtió en un caos. Luego, alguien recogió a Jian Gao y Shen Aoting y salió corriendo del lugar. En este momento, Zhang Xiangyu, que todavía estaba vivo, finalmente levantó la última onza de energía de su vida. Miró a la multitud caótica e hizo un gran esfuerzo por hacer una mirada de suficiencia en la comisura de su boca. Por otro lado, Jian Bao, por otro lado, después de escuchar a Ie Junhie decir que su padre había sido envenenado, todo su cuerpo también sufría heridas grandes y pequeñas. Como resultado de la pérdida excesiva de sangre, se desmayó gradualmente, no sé cuánto tiempo tomó, pero Jian Gao finalmente se despertó lentamente de su estado inconsciente. Lo primero que llamó su atención fue una habitación blanca como la nieve. También había una rama de lilas asomando por la ventana. Jian Bao se frotó la cabeza, que todavía se sentía un poco pesada, y luego trató de levantarse de la cama con todas sus fuerzas. Tan pronto como se movió, de repente despertó al joven que estaba sentado en una silla no muy lejos, descansando. Se apresuró a gritar: «El joven Jian está despierto, el joven Jian está despierto». Mientras gritaba, este joven corrió hacia Jian Bao, listo para ayudarlo. Sin embargo, Jian Bao agitó la mano y dijo en voz baja: «Estoy bien. No es necesario que me ayudes». Jian Gao miró por la ventana y de repente pensó en algo. Se apresuró a preguntar: «¿Dónde está mi padre? ¿Está bien?» Aunque no sabía cuánto tiempo había estado inconsciente, Jian Gao aún recordaba claramente las últimas palabras que escuchó en el momento antes de caer en coma. Era que su padre había sido alcanzado por un veneno severo. «¿Cómo está?» Si estaba ileso o no, esto era lo que más quería saber Jian Gao en este momento. El joven sonrió, un toque de pérdida apareció en su rostro, todavía tomó uno de los brazos de Jian Gao y dijo con indiferencia: «Señor Shen», al ver a la otra parte tartamudear, el corazón de Jian Gao palpitó, e inmediatamente pensó que algo podría haber sucedido, de lo contrario, ¿por qué este tipo sería tan vago en sus palabras? «¿Qué le pasa a mi papá?» Jian Gao agarró el cuello del otro tipo y las lágrimas ya estaban brotando de sus ojos.
Y en el corazón de Jian Bao, en realidad se había preparado para lo peor. No podía creerlo un poco, ¿realmente le había pasado algo a su propio padre? Solo había experimentado el amor de su padre durante unos días, pero iba a perderlo de nuevo. Dios, eres demasiado injusto conmigo, ¿no? Lo más inaceptable para Jian Gao fue que el accidente de su padre se debió a él mismo. Si no fuera por rescatarse a sí mismo, si no fuera por bloquear el clavo de acero por sí mismo, tal vez su padre hubiera estado bien. La persona que murió debería haber sido él mismo. Aunque la persona que mató directamente a su padre al final fue Zhang Xiangyu, Jian Gao sabía que su padre había muerto por su culpa al final. Tenía una responsabilidad que no podía eludir sin importar qué, y esta culpa y autoculparse probablemente lo harían sentir culpable y arrepentido por el resto de su vida. Jian Gao agarró la mano del otro hombre con tanta fuerza que su agarre le dolió un poco. El hombre iba a explicar, pero justo cuando estaba a punto de abrir la boca, de repente escuchó el sonido de la puerta de la sala que se abría, seguida de una figura corriendo a toda prisa. Capítulo 540. Cuando vio al visitante, Jian Bao se sorprendió primero y luego se llenó de sorpresa. Papá, tú. Así es, la persona que vino no era otra que Shen Aoting, y a juzgar por la complexión de Shen Aoting, parecía que no se había visto afectado demasiado físicamente y estaba vivo y bien. Papá, ¿estás bien? Jian Yao también lo saludó apresuradamente, y Shen Aoting apresuró a sujetar al cojeando Jian Yao con paso firme. Él sonrió y dijo: ¿Qué le puede pasar a papá? ¿No ves que estoy bien? ¿Pero no estabas envenenado antes? Jian Gao exclamó. Pensé que habías. Shen Aoting sonrió y se rió en voz alta. ¿Pensaste que papá estaba muerto? Ja 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 ja, subestimas demasiado a papá. Soy Shen Aoting, no soy tan fácil de morir todavía. Y aún no hemos obtenido nuestra venganza. ¿Cómo puedo? Papá muere. No te preocupes, esa pequeña herida, ahora estoy bien. Shen Aoting luego miró a Jian Gao por todo su cuerpo y dijo con algo de alivio: el corazón de papá está mucho más tranquilo cuando ve que estás bien, ni siquiera lo sabes, cuando te enviaron al hospital. El doctor dijo que casi te drenaron la sangre, lo que asustó a papá. Casi estás curado. Los dos conversaron un rato después, al ver que el otro estaba bien, tanto Jian Gao como Shen Aoting se sintieron incomparablemente aliviados. Shen Aoting miró la hora y finalmente dijo: está bien, primero debes empacar, papá te llevará a algún lado más tarde, todavía tengo algunas cosas de las que ocuparme. Solo ve y ocúpate primero. Después de que terminó de hablar, Shen Aoting se levantó y caminó hacia el exterior de la sala. Jian Gao miró la espalda de su padre y dejó escapar un sincero suspiro. Se sintió realmente aliviado al ver que su padre estaba bien. Si algo le hubiera sucedido a su padre porque se había salvado a sí mismo, Jian Bao se habría culpado a sí mismo por el resto de su vida. Pero en este momento, Jian Yao todavía estaba un poco curioso. Su padre dijo que lo iba a llevar a un lugar. ¿A dónde lo iba a llevar? Debe tener prisa, de lo contrario no se habría marchado con tanta urgencia cuando se estaba recuperando de su enfermedad. Pensó Jian Gao mientras miraba por la ventana. Por otro lado, Shen Aoting parecía muy ansioso cuando dejó la sala. Al final, incluso salió corriendo por la puerta. Y en el mismo momento en que cerró la puerta de la sala y volvió la cabeza, su rostro se puso de un azul intenso. Inmediatamente después, una bocanada de sangre marrón rojiza brotó de su boca. En este momento, Ye Yunji estaba afuera, y cuando vio a Shen Aoting salir de la sala, quiso acercarse a él, y cuando vio esta situación, estaba tan nerviosa que inmediatamente corrió rápidamente. ¿Estás bien? Ye Yunji preguntó nerviosamente. Shen Aoting se aferró a la pared con una mano y la estrechó repetidamente, indicándole a Ye Yunji que no hablara. Luego se alejó tambaleándose. Solo después de caminar por un pasillo, Shen Aoting dejó escapar un largo suspiro de alivio y apoyó la espalda contra la pared del pasillo. Lentamente, se sentó. Su tez era fea y el sudor le empapaba la camisa. ¿Necesitas descansar ahora? ¿No te he dicho todo? Jian Shao está bien. Ye Yunji dijo con algo de dolor.
Sin embargo, Shen Aoting sonrió con fuerza. No, todavía quiero verlo con mis propios ojos. Justo ahora me obligué a usar mi presión real para mantener el veneno severo en mi cuerpo. Estaba tan cerca de agotarme. Pequeño Ie, no debes dejar que Jian Gao sepa de mí. Los ojos de Ie Yunji estaban ligeramente rojos y asintió con impotencia. Señor Shen. ¿Qué tal si usted todavía va al extranjero para recibir tratamiento primero? Justo ahora el profesor Chen ha dicho, si va al extranjero ahora, todavía hay un 20% de posibilidades de curar el veneno severo en su cuerpo, y si sigue confiando en el verdadero ki en su cuerpo para suprimir la propagación de toxinas, al final, no solo perderá todo, sino que estará bebiendo cicuta para apagar tu sed. Tú, Shen Aoting hizo un gesto con la mano, como si su cuerpo se sintiera mejor, y suspiró. Mi cuerpo, lo sé mejor que nadie. Oh, no escuches su retórica, este veneno severo incluso si vas al extranjero. No voy a curarme, y no hay forma de que pueda esperar más este día. Esta es mi única oportunidad de vengarme, incluso si al final tengo que morir. Tengo que arriesgarme. Además, incluso si me voy al extranjero, me salvará una vida, pero eso me hará perder la oportunidad de vengarme por completo. Shen Aoting apretó los dientes. Si es solo una cuestión de vida, entonces preferiría morir con una explosión. Y este asunto debe mantenerse en secreto, nadie debe saber sobre mi envenenamiento. Ie Yunji asintió con la cabeza ante sus palabras, luego Shen Aoting continuó, ve y prepara el auto. Iremos a la montaña de la niebla más tarde. ¿A la montaña de la niebla de las nubes? Ie Yunji estaba atónita. ¿No quieres llevar a Jian Gao a ver? Shen Aoting no esperó a que Ie Yunji terminara su oración antes de levantar la mano e interrumpirla. Después de que muera. Tarde o temprano, Jian Gao tendrá que heredar la tutela de Shangdian, así que definitivamente no es algo malo dejar que pongas en contacto con él antes. Ve y prepárate. Oh sí. Shen Aoting preguntó de repente. Te pedí que enviaras a alguien a buscar a la madre de Jian Bao, ¿fuiste? Ie Yunji asintió y miró su reloj de pulsera. Ya se fue, supongo que estaré en Chujian hoy al mediodía. Ya le pedí a Kiao-san que arregle un lugar para quedarse. Shen Aoting de repente frunció el ceño y murmuró, no habrá ningún accidente, ¿verdad? Capítulo 541. Al sur del río Chu, 70 kilómetros. En este momento, en la sinuosa carretera, un Mercedes sedán negro se dirige a una velocidad vertiginosa hacia la carretera provincial más cercana. En este momento hay 3 personas en el auto, un conductor joven y del lado del pasajero hay una mujer de unos 20 años. En el asiento del pasajero hay una mujer de unos 20 años, con maquillaje ligero. De vez en cuando se volvía y entablaba conversación con una mujer de unos 40 años, que parecía algo mucho mayor que su edad real, sentada en el asiento trasero. ¿Es Gauten, él realmente ha vuelto? La frase. Esta mujer había preguntado casi todo el tiempo, y cada vez que lo había preguntado, las comisuras de sus ojos se humedecieron un poco. Suspiró para sí misma y murmuró, 17 años, ¿es finalmente hora de esperar este día? Esta mujer no era otra que la madre de Jian Bao, Jian Wan, la esposa de Shen Aoting. Hace 17 años, para proteger a su hijo y aferrarse a la única sangre del clan Shen, llegó resueltamente a Jian Bao, que todavía estaba en la infancia, y se escondió en una pequeña aldea desconocida, a 100 millas de la río Chu. Ella se escondió durante 17 años. Durante ese tiempo, supo que Shen Aoting se había convertido en el chino más rico de ultramar, pero le había dicho a Jian Gao desde muy joven que su padre había muerto hace mucho tiempo. Porque Jian Wan había presenciado con sus propios ojos lo sangriento que había sido el Armagedón hace 17 años y lo cruel que era el mundo. Jian Wan una vez sintió que era mejor dejar que Jian Gao fuera una persona común en esta vida, mantenerlo alejado de todas las luchas y dejarlo vivir en paz. El pensamiento de Jian Wan no se hizo añicos hasta que estos 2 miembros del grupo de Lei se le acercaron. Solo entonces se rompió.
Estos dos le dijeron a Jianwan que Shen Aoting había regresado, y que no pasaría mucho tiempo antes de que la gran venganza de Shen finalmente fuera vengada, y que no pasaría mucho tiempo antes de que pudiera formar una familia completa nuevamente con su esposo e hijo, al igual que lo había hecho hace 17 años. En primer lugar, Jianwan parecía tener algunas dudas sobre lo que dijeron estos dos, hasta que la otra parte usó su teléfono móvil para colocar el vídeo de Shen Aoting directamente frente a su cara. En ese momento, Jianwan sollozó incontrolablemente. Incluso había pensado que tal vez nunca tendría la oportunidad de volver a encontrarse con Shen Aoting en su vida, por lo que hacía mucho que había muerto al pasado. Incluso se obligó a olvidar al hombre que una vez amó tanto, e incluso pensó que lo había logrado por un tiempo. Poco a poco, ya no había ningún rastro de Shen Aoting en su vida. Sus recuerdos de Shen Aoting fueron gradualmente encerrados en algún lugar de su mente. Para olvidar el pasado, incluso cambió el nombre de Jian Bao. Pero en el momento en que vio a Shen Aoting en la pantalla de su teléfono móvil, Jianwan se dio cuenta de que estaba equivocada, muy equivocada. De alguna manera, en el momento en que vio a Shen Aoting en la pantalla, sus lágrimas fluyeron instantáneamente como un resorte y no pudo contenerlas. Los recuerdos del pasado, los recuerdos que habían sido enterrados profundamente en el pasado. Instantáneamente sacudieron el polvo de su cuerpo y reaparecieron ante sus ojos. Y después de que Shen Aoting le dijera, el plan que había estado planeando durante más de 10 años estaba a punto de completarse y la familia pronto podría volver a vivir junta. Las defensas internas de Jianwan colapsaron por completo. Tanto es así que reprimió su cautela y preocupación y se convenció a sí misma de subirse al auto con los dos hombres sin dudarlo. El corazón de Jianwan parecía tener una premonición todo el tiempo, parecía poder sentir que todas estas cosas definitivamente no serían tan simples como había dicho Shen Aoting. Pero en este momento, no podía importarle menos, solo quería ver a Shen Aoting con sus propios ojos. La velocidad del automóvil era rápida, pero Jianwan todavía sentía que era un poco largo. Un viaje de 70 kilómetros, a esta velocidad, tardaría unos 40 minutos en llegar. Pero 40 minutos parecían ser tan largos como un siglo para Jianwan. Aoting, ¿su salud está bien? Jianwan juntó las manos y le preguntó a la joven en el asiento del pasajero con cierta formalidad. La niña sonrió dulcemente a Jianwan y volvió la cabeza para hablar, cuando todo su rostro se asustó abruptamente. Casi al mismo tiempo, en lo alto de la berma al costado de la carretera, brilló un destello de fuego, seguido de una larga estela de humo negro que se precipitó hacia el Mercedes. La joven gritó un mal grito y saltó apresuradamente como un pez desde el asiento del pasajero al lado de Jianwan, y en un instante, usó su esbelto cuerpo para proteger a Jianwan, luego gritó en voz baja. «¿Hay un ataque furtivo?» La última palabra ataque ni siquiera la pronunció la niña, y el conductor ni siquiera había reaccionado aún, cuando la multitud escuchó un sonido sordo en sus oídos, y luego todo el auto fue levantado del suelo como si lo hubieran agarrado. Y arrojado por una enorme bestia, y dado varias vueltas en el aire antes de aterrizar pesadamente en el suelo. En este momento, el automóvil Mercedes-Benz a prueba de balas, un lado de la carrocería se ha abierto, el automóvil al revés al costado de la carretera, el motor ha sido una llama débil. Jianwan, que estaba siendo protegido por la niña, había sufrido algunas heridas, pero no ponían en peligro su vida. Le tomó mucho tiempo recuperar el aliento y rápidamente miró a la chica que estaba a su lado, pero vio que ya se estaba muriendo, toda su espalda ya estalló con vidrios rotos y hierro. Aún así, la chica todavía usó sus últimas fuerzas para llamar al conductor frente a ella. «Rápido, proteja a la señora», capítulo 542. Tan pronto como las palabras de la niña salieron de su boca, toda la persona cerró los ojos de mala gana. Jianwan miró a la niña que había perdido la vida a una edad tan temprana porque se había salvado a sí misma, y su corazón estaba abrumado por el dolor. Pero antes de que pudiera expresar su dolor, vio al conductor del pasajero, que había abierto la puerta del auto con dos patadas feroces.
Luego se arrastró hasta la parte trasera de la posición de la puerta del auto, y con mucha fuerza, abrió la puerta del auto con un empujón que apenas podía permitir que Jianwan se arrastrara y gritó nerviosamente. «Señora, salga rápido». Jianwan se secó las lágrimas, miró por última vez a la joven, apretó los dientes y salió del auto. Entonces ella y el conductor estaban a punto de huir. Pero antes de que pudieran dar unos pasos, sonó un disparo agudo y el joven corpulento al lado de Jianwan primero pareció aturdido. Luego cayó pesadamente al lado de Jianwan. Inmediatamente después, el pecho del joven se puso rojo y una medida de sangre brotó, manchando el suelo debajo de su cuerpo. Jianwan bajó apresuradamente la cabeza para comprobar el estado del joven, pero descubrió que era demasiado tarde. Otra vida joven se había enamorado de ella, y el corazón de Jianwan estaba tan triste que sabía muy bien que este repentino giro de los acontecimientos debía haber estado dirigido a ella. Las lágrimas pronto humedecieron los ojos de Jianwan, y quiso mirar hacia el cielo y preguntar quién era. Pero en ese momento, vio varias figuras que venían de una corta distancia. Jianwan miró a esas personas, y cuando sus ojos se posaron en uno en el medio, no pudo evitar quedarse atónita, porque de repente se dio cuenta de que esta persona le parecía tan familiar, siempre sintió que lo había visto en alguna parte. Antes de... Cuando el hombre vio a Jianwan, no pudo evitar sonreír. «Tía, es un placer conocerte, 17 años después, nos volvemos a encontrar». Jianwan frunció el ceño a la otra persona, tratando desesperadamente de recordar quién era esta persona. De repente, la cara de Jianwan se congeló y sus ojos se agrandaron mientras miraba a la persona frente a ella con cierta inquietud. «¿Tú, eres Shen Tianyan?» Cuando dijo este nombre, Jianwan sintió como si su cuerpo temblara levemente involuntariamente, y la mirada de inquietud en su rostro se intensificó en algunos puntos. Porque mientras recordaba a este hombre frente a ella, Jianwan también parecía recordar las cosas sensacionales que había hecho este hombre. Hace 17 años, este era el hombre que había masacrado a toda la familia del clan Shen de más de 100 personas. Este era el hombre que había obligado a su propia familia a la ruina y a su hijo a vivir escondido. También fue el hombre que destrozó a su familia y obligó a su amado esposo a arrodillarse en público, obligándolo a dejar su tierra natal e irse al extranjero. En la memoria de Jianwan, este hombre frente a ella era un demonio, no había nada que no pudiera hacer. No había nada que no pudiera hacer. En este momento, cuando Shen Tianyan apareció frente a ella, Jianwan ya había adivinado lo que estaba haciendo. Jianwan sabía que era imposible para ella volver a ver a su esposo e hijo hoy, por lo que no pudo evitar suspirar y mirar a la otra parte con tristeza, diciendo: «Nunca pensé que todavía estarías vivo. Pensé en ese entonces. Pensé que aprenderías de tus errores y te convertirías en un hombre nuevo, pero nunca imaginé que algún día le devolverías el favor y no solo lo atacarías hasta la muerte. Incluso mataste a toda la familia. Zong. Shen Tianyan, ¿no tienes miedo? ¿Que los cielos tomarán represalias contra ti?» Shen Tianyan se rió, sin tomarse en serio las palabras de Jianwan, y dijo: «¿Retribución? Oh, si realmente hay dioses, tal vez algún día, todos se postrarán a mis pies, tía del clan, tú eres al menos la hija en ley de la familia Shen, ¿no lo entiendes todavía en este mundo? Solo el poder es la verdad». Shen Tianyan hizo un gesto con la mano y dijo: «Tía del clan, por favor. No presumas resistir más. La resistencia de mi tío del clan, en mi opinión, de la que no hay ni un ápice de significado. Si él hubiera entregado obedientemente a Shangdi-Ana yo en ese entonces, tal vez en estos 17 años, tu familia de 3. Te habrías cuidado hace mucho tiempo, eres una mierda». Jianwan de repente se emocionó, señaló a la otra parte y gritó: «Tu familia Shen en el extranjero debería ser exterminada por ignorar las reglas del clan y desafiar al clan, pero ahora sigues engreído aquí, si mi suegro no lo hubiera hecho. Mostrado misericordia hacia ti y la línea de la familia Shen en el extranjero, me temo que todos tus cadáveres se habrán ido ahora». Mientras Jianwan hablaba, sacó un pequeño cuchillo de fruta de su bolsillo y lo puso directamente contra su cuello, burlándose.
Sé que lograste atraparme solo para que Owe renunciara a Shangdian, pero piensas de manera demasiado simple. Es solo una vida. Mientras Jianwan hablaba, las lágrimas caían de sus ojos al pensar en Jiangao y en cómo podría ni siquiera ver lo último de su hijo. Pensó en Shen Aoting, su amado esposo, que se había ido por 17 años. Pero aún así, Jianwan sigue siendo justa, sabe muy bien lo que pasará si cae en manos de Shen Tianyan. Capítulo 543. El cuchillo de fruta era algo que Jianwan siempre había tenido en su persona, y había pensado en lo que debería hacer en caso de que llegara el día. Después de pensarlo, sintió que no debía convertirse en una carga para Shen Aoting. Había soportado tanta humillación y odio en ese entonces, para algún día vengarse de todo ese odio, simplemente no se le ocurrió a Jianwan. En ese momento, todo esto fue solo una medida de precaución, pero no quería que la profecía se hiciera realidad. Realmente sucedió. Entonces, en el momento en que vio a Shen Tianyan, Jianwan había decidido en secreto poner fin a su vida. Shen Tianyan terminó con un cadáver, no había forma de que pudiera ayudar a Shen Aoting ni un poco. Y eso. Parecía que esto era lo último que se podía hacer por Shen Aoting. Jianwan miró a Shen Tianyan y sonrió con frialdad. Lo siento, podría tener que defraudarte. Antes de que las palabras salieran de su boca, Jianwan apuñaló ferozmente la daga en su mano hacia su arteria. Solo en ese momento, Jianwan notó que ni siquiera había un indicio de tensión o impotencia en los ojos de Shen Tianyan. ¿Podría ser que simplemente no le importaba su propia vida o muerte? Jianwan estaba pensando, cuando de repente sintió un aire fresco corriendo detrás de ella, y pudo sentir claramente que era una persona corriendo detrás de ella. Y el aire que vino la envolvió. Casi al mismo tiempo, Jianwan sintió un dolor en la muñeca, que sostenía la daga, y luego fue como si su brazo no la obedeciera y se alejara cada vez más de su cuello. Jianwan intentó con todas sus fuerzas clavarse la daga a sí misma, pero no importa cuánto lo intentara, era imposible sacudir al hombre detrás de ella. En este momento, el hombre agarró una de las manos de Jianwan con una mano. Con la otra mano, agarró con fuerza el cuello de Jianwan. El hombre era enorme y tan fuerte como un animal salvaje, sin importar cuánto luchara Jianwan, parecía que ni siquiera podía liberarse de una de sus manos. En ese momento, Jianwan de repente escuchó una risa burlona proveniente de Shen Tianyan al otro lado de la calle. «Oh, tía. Creo que eres tú quien debería estar decepcionada, ¿verdad?» Shen Tianyan se apoyó en su bastón y caminó hacia Jianwan, mirándola más de cerca. Suspiró y dijo: «Oye, el tiempo es realmente implacable, han pasado 17 años. Ahora, sin embargo, ella no ha podido escapar de los estragos de los años, más de 10 años. ¿Por qué tienes prisa por morir, ah? No te preocupes, porque no pasará mucho tiempo antes de que te encuentres con el tío de mi clan. Oh sí, y tu hijo. Cuando llegue ese momento, ¿no sería así? Es mejor que su familia de 3 corra juntos al manantial amarillo». Después de que terminó de hablar, Shen Tianyan dejó escapar un largo silbido antes de darse la vuelta y caminar hacia un automóvil Lincoln no muy lejos. Mientras caminaba, Shen Tianyan dijo a sus hombres a su alrededor: «Llévenla, no debemos dejarla morir». Los hombres detrás de Shen Tianyan asintieron apresuradamente. «Entendido, señor Shen». No mucho después, Jianwan fue empujado a una camioneta a toda velocidad. Ella había tratado de luchar por su vida, pero enfureció directamente a la persona que la controlaba. El hombre la abofeteó violentamente, golpeando directamente a Jianwan hasta perder el conocimiento. Por otro lado, en una carretera que va desde el centro de Chujian hasta Cloudy Mountain, 3 vehículos todoterreno Mercedes negros corrían salvajemente. Y los 3 coches viajaban en ellos. Fueron Shen Aoting, Jian Gao y Yunji y otros. Poco tiempo después, los 3 autos se detuvieron en un camino ubicado al pie de la montaña. Un grupo de más de 10 personas salió del coche y los pocos guardias que rodeaban a Shen Aoting se dispersaron apresuradamente en todas direcciones. «Papá, ¿qué es este lugar?» Jian Gao miró a su alrededor. Se encontró increíblemente desolado, todo el camino hasta aquí. No había ni una sola persona a la vista en 2 o 3 kilómetros.
Antes, aunque Shen Aoting había dicho que se iría a ver el Shangdian, que había sido transmitido por la familia Shen durante unos 1000 años. Pero Jiang Ao siempre había pensado eso. Algo tan valioso y peligroso como eso tendría que estar escondido en la caja de seguridad del banco o en un edificio de almacenamiento especialmente construido. Pero escondido en medio de la nada. En cualquier caso, esto también hace que Jiang Ao sea un poco inesperado. Shangdian, ¿está escondido aquí? Jiang Ao agregó una pregunta con incredulidad. Shen Aoting sonrió de buena gana. ¿Por qué? ¿Hay algún problema? Jiang Ao miró a su alrededor, se rascó la cabeza y volvió a negar con la cabeza. ¿Escondido aquí? Eso es un poco superficial, ¿no? Este lugar no es más que una montaña estéril, y en caso de que alguien lo robe, pueden pasar algunos días antes de que nos enteremos. Debería poner algo de personal aquí. La preocupación de Jiang Ao no era irrazonable, porque en su opinión, no había ni una sola persona aquí, escondiendo una pieza tan preciosa aquí. Su propio padre ni siquiera puso algunos guardias aquí. Cuando Shen Aoting escuchó las palabras de Jiang Ao, se rió de nuevo, luego aplaudió y dijo con una sonrisa. ¿Cómo sabes que no hay ni una sola persona por aquí? Justo después de que Shen Aoting aplaudiera, de repente Jiang Ao sintió una conmoción a su alrededor, y luego, en un radio de 100 metros en todas direcciones, aparecieron de repente docenas de personas que se habían vestido cuidadosamente para esconderse. La repentina aparición de estas personas realmente sorprendió a Jiang Ao. Entre estas personas, la más cercana estaba a menos de 3 metros de él, y había estado aquí durante tanto tiempo sin siquiera notar la presencia de esa persona. Capítulo 544. Jiang Ao miró a Shen Aoting con una expresión de asombro. Shen Aoting, por otro lado, sonrió y no dijo mucho, solo palmeó el hombro de Jiang Ao, indicando que debería seguirlo. Pronto, varias personas caminaron hacia los arbustos. Pronto, el grupo llegó a lo profundo de los arbustos, y Ye Junhie hizo que alguien despejara los alrededores, e inmediatamente apareció una puerta de hierro frente al grupo. 2 jóvenes trabajaron juntos para abrir la puerta de hierro. Se presentó a la multitud un pasaje que se extendía hacia abajo. Al ver esto, Jiang Ao se sorprendió. No esperaba que hubiera otra puerta aquí. Además, la mirada de Jiang Ao miró hacia abajo y pareció encontrar que todavía había mucho espacio aquí abajo. Ye Junhie se inclinó e hizo un gesto de invitación, señalando que Jiang Ao y Ye Junhie podían entrar. Los dos entraron, uno tras otro, bajaron menos de 50 escalones, y luego, de repente, el frente se abrió. Al final del estrecho pasaje, había un espacio de varios cientos de metros cuadrados, y estaba brillantemente iluminado y lleno de gente. Cuando muchas personas vieron aparecer a Shen Aoting, se sorprendieron y luego se apresuraron a saludarlo. Era obvio que todas estas personas conocían a Shen Aoting. Y Shen Aoting también parecía conocerlos a todos. Después de una breve charla, Shen Aoting y Jiang Ao fueron llevados a un ataúd de vidrio transparente. Shen Aoting señaló lo que había dentro del ataúd de vidrio y se lo mostró a Jiang Ao. Hijo, ¿ves? Eso es lo que asegurará que nuestra familia Shen aguante 1000 años, Shangdian. Las 2 últimas palabras de Shen Aoting tenían un tono pesado y también parecían inusualmente grandiosas. Jiang Ao parecía poder sentir la emoción en el corazón de su padre. Rápidamente miró dentro del ataúd de vidrio y vio que había una placa de piedra translúcida de color amarillo oscuro colocada en el ataúd de vidrio. Jiang Ao no pudo evitar estar un poco sorprendido por la situación y rápidamente miró a Shen Aoting. Papá, ¿no dijiste que Shangdian es un libro que registra las leyes del funcionamiento del cielo y la tierra? Esto no es una piedra. Shen Aoting resopló. Se rió en voz alta y le dio una palmada en el hombro a Jiang Ao y dijo: Chico tonto, ¿el libro tiene que aparecer en la situación del papel? Las palabras de Shen Aoting confundieron un poco a Jiang Ao. Si no en papel, ¿entonces qué? Justo cuando Jiang Ao estaba desconcertado, vio a Shen Aoting agitando la mano violentamente, y un hombre de mediana edad vestido de blanco a un lado asintió con la cabeza a toda prisa. Luego, el hombre empujó un objeto parecido a un interruptor a su lado.
Casi instantáneamente, se produjo un cambio impactante en el ataúd de vidrio. La luz del ataúd de cristal se atenuó instantáneamente. Luego, la placa de piedra de debajo pareció recibir algún tipo de estímulo y emitió un tenue resplandor amarillo. El cambio más obvio fue la placa de piedra, que se iluminó una tras otra y, a medida que gradualmente, se volvió más y más brillante. De hecho, se emitieron algunos caracteres débiles. La sensación era similar a la de una proyección holográfica y, a medida que pasaba el tiempo, los caracteres que irradiaban de la placa de piedra se volvían gradualmente más claros. Y siguieron cambiando, como un pedazo de libro celestial, pasando por encima de la gente presente. Era solo que Jian Hao estaba sorprendido de que no reconociera a ninguno de los personajes que irradiaban desde la baldosa de piedra, y solo ocasionalmente se sentía familiar de alguna manera. ¿Qué tipo de escritura es esta? Jian Hao le susurró apresuradamente a Shen Aoting y le preguntó. Shen Aoting no podía dejar de mirar a los personajes que irradiaban de la placa de piedra, su mirada llena de emoción. Pero luego negó con la cabeza, en realidad, yo tampoco los conozco, y ven a estas personas aquí. Ellos son los responsables de descifrar estos personajes. Jian Hao olfateó y miró a las personas de rostro severo que lo rodeaban. La gente, mayor o menor, se apresuró a preguntar de nuevo. Entonces, ¿lo han descifrado ahora? Esta vez Shen Aoting no respondió. En cambio, un anciano de unos 50 años, vestido con una bata blanca y lentes de gafas con fondo de botella en la cabeza, respondió a su pregunta ante él. Hasta ahora hemos logrado descifrar unos cientos de caracteres. Lo que está escrito dentro no es más que algunas recetas y cosas que no podemos leer. El hombre parecía un poco indefenso. Mirando hacia Shen Aoting, un toque de disculpa apareció en su rostro cuando dijo. Señor Shen, lo siento mucho, después de tantos años, el progreso sigue siendo lento. Shen Aoting no parecía demasiado enojado, solo le dio una palmada en el hombro al hombre y lo alentó. Chen Lao, no ha hecho ningún daño, el progreso que tiene ahora ya es una gran mejora, no se desanime, tenemos mucho tiempo. Shen Aoting luego agregó a Jian Bao. Además, el contenido no en este Shandendan no es realmente tan importante, porque solo necesitamos saber que tiene poder. Y que este poder es algo que puede ser usado por nosotros. Shen Aoting luego arrastró a Jian Bao y se paseó por la base subterránea mientras le explicaba. De hecho, durante más de 1000 años, mi clan Shen nunca se ha rendido en descifrar los personajes en este Shandian, pero nunca lo ha hecho. Ayudó, pero no importa, porque si desciframos o no importa, porque si desciframos o no su contenido no afecta nuestra capacidad para usar su poder de ninguna manera. Y lo que no sabes es que hay una cantidad infinita de energía en esta canon, pero no es tan fácil de usar. ¿Y solo se puede usar esperando? ¿Qué significa eso? Jian Hao preguntó con curiosidad. Capítulo 545. Shen Aoting reflexionó un poco y respondió. Aunque mi clan Shen ha estado protegiendo al Shandian durante 1000 años, todavía hay muchos misterios al respecto que aún no hemos resuelto, como estos misteriosos personajes y el despertar del Shandian cada año. ¿Despertar? Jian Hao estaba asombrado. ¿Qué significa esto? Shen Aoting suspiró y dijo. De hecho, el Shandian contiene un poder infinito, pero no es tan simple aprovechar su poder en cualquier momento y en cualquier lugar. La razón es que el Shandian solo se puede despertar cada año, y la enorme energía que contiene solo se puede usar durante este tiempo. Es imposible que alguien lo despierte de nuevo, y no hay forma de tomar prestado poder de él. Mientras Shen Aoting hablaba, sus ojos brillaron intensamente cuando le dijo a Jian Bao. Hijo, ¿sabes que solo falta menos de una semana hasta que Shangdian se despierte de nuevo, y papá ha estado esperando este día durante más de 10 años? Cuando Shangdian despierte, papá podrá usar su poder incomparable para acabar con el odio de mi familia Shen de hace más de 10 años. Para entonces, sea cual sea la familia Shen en el extranjero, independientemente de los 36 clanes Shen, tú y yo haremos lo que queramos siempre que usemos el poder de Shangdian. Había estado esperando este día durante demasiado tiempo. Había estado esperando este día durante 17 años. Mientras llegue este día, incluso si muere, Shen Aoting no se arrepentirá.
Antes de que Shen Aoting pudiera ser feliz durante demasiado tiempo, vio a un joven vestido de negro que entraba corriendo desde afuera a toda prisa. El otro hombre primero miró a Shen Aoting y quiso decir algo, pero luego se volvió hacia Ie Yunhie y murmuró algo en voz baja. Cuando el hombre terminó de hablar, el rostro de Ie Yunhie se sorprendió de repente y exclamó consternada. ¿Cómo es eso posible? ¿No es este asunto de alto secreto? Y la ruta tomada también fue en círculo, ¿cómo es que terminó? El rostro del hombre estaba serio, moviendo la cabeza en silencio y susurrando. Esto es desconocido. ¿Pero ahora qué? Ie Yunhie pensó por un momento y dijo apresuradamente. Dispersen a todos para que vayan, asegúrese de encontrar el paradero de la señora con la velocidad más rápida. Sí. El hombre respondió en voz alta. Rápidamente se dio la vuelta y se fue. Y parecía que Shen Aoting también había notado este lado y miró a Ie Yunhie, pero como resultado, antes de que pudiera abrir la boca para preguntar, Ie Yunhie se acercó directamente. Señor Shen, ha sucedido algo. Dijo Ie Yunhie. Cuando de repente escuchó la palabra accidente, el corazón de Shen Aoting no pudo evitar sentir un rastro de nubes tristes. La cara cambió repentinamente, en este momento Ie Yunhie dijo que algo había sucedido, Shen Aoting en realidad adivinó una o dos cosas. ¿Es Waner? Ie Yunhie asintió en silencio. Se acercó al oído de Shen Aoting y le susurró. ¿Es que algo le pasó a la señora? Las personas que envié en secreto a buscar a la señora están muertas, y la señora está, ¿qué le pasó a mi madre? Antes de que Ie Yunhie pudiera terminar su oración, Jian Bao, que estaba a un lado, escuchó esto y se volvió como una tormenta eléctrica, todo su cuerpo explotó, hermana Ie. ¿Qué pasa? Ie Yunhie miró a Jian Bao y luego a Shen Aoting, aparentemente con cierta vacilación. Después de todo, Ie Yunhie conocía bien la relación entre Jian Gao y su madre, y temía que Jian Gao no pudiera soportar esta terrible noticia. Pero Shen Aoting asintió en silencio. Jian Gao ha crecido, cuéntanos qué ha sucedido. Con estas palabras de Shen Aoting, Ie Yunhie dijo. Alguien acaba de venir a informar que nuestra gente que fue a recoger a Madame fue detenida, todos mis dos hombres están muertos y se desconoce el paradero de Madame, pero mirando la situación actual, Madame debería todavía estar vivo porque las personas enviadas al grupo de Lei dijeron que después de que se revisó el automóvil, no había rastro de la sangre de la señora. Y piratearon la vigilancia de la carretera cercana y encontraron algunos autos que eran sospechosos, pero no se preocupe, señor Shen. Ya les he dicho que se aseguren de encontrar los coches. Después de escuchar las palabras de Ie Yunhie, Shen Aoting tomó una larga bocanada de aire frío y suspiró avergonzada y enojada, a ella. Es mi culpa, debería haber ido personalmente a Waner, si hubiera ido personalmente. No habría sido así. Shen Aoting parecía incomparablemente arrepentido, y la culpa en su corazón por Jian Wan simplemente creció unas capas más y más. Y todo el cuerpo de Jian Bao se estaba volviendo loco después de escuchar la noticia de que su madre había sido secuestrada. ¿Quién fue? ¿Quién lo hizo? Mi madre ha sido una buena persona durante tantos años y nunca ha ofendido a nadie, ¿por qué le harían esto a mi madre? ¿Quién lo hizo? Papá, ¿qué debo hacer? Mi mamá puede. La primera vez que vi la empresa, estaba en medio del juego. Shen Aoting fue claro. Lo primero que debe hacer es tener una buena idea de lo que está haciendo. Shen Aoting abrazó apresuradamente a Jian Bao en sus brazos. Dijo reconfortante. Jian Bao, anímate, tu madre estará bien, papá te lo promete, no te preocupes, definitivamente traeré a tu madre de vuelta, como dijo Shen Aoting, sus puños estaban apretados con fuerza, se sintió avergonzado de Jian Wan por un lado, y por otro lado, la ira que fue reprimida como un volcán se derramó por completo. Shen Aoting dijo en voz baja. Averígualo inmediatamente por mí, quién lo hizo, y si averiguas quién es, mátalos a todos. Capítulo 546. Pero justo después de que Shen Aoting dijera esto, el teléfono móvil de Shen Aoting sonó de repente. Cuando vio el número, su rostro de repente se puso serio, porque la persona que llamaba no era otra que Shen Tianyuan. Shen Aoting tomó el teléfono con decisión y luego no esperó a que la otra parte hablara.
Dijo sin rodeos. Te aconsejo que no muevas a Waner, o te mataré incluso si tengo que morir. Cuando Shen Aoting dijo esto, apretó los dientes, no solo porque la otra parte se estaba llevando a Jianwan en este momento, sino también porque recordaba la sangrienta batalla que tuvo lugar en el valle de Pingyan hace 17 años. Shen Tianyan al otro lado del teléfono no se enojó por sus palabras. En este momento, la otra parte ya tenía la moneda de cambio más grande en la mano, así que, por supuesto, sabía que Shen Aoting se estaba enojando en vano en este momento. ¡Ay yo! ¿Qué te pasa, tío Clan? ¿Estás tan enojado? ¿Waner? ¿Quién es Waner? ¿Qué le pasa a ella? Aunque el asunto había llegado a esto, Shen Tianyan todavía estaba jugando descuidado. Shen Aoting dijo. Shen Tianyan, las cosas han llegado a este punto, no hay necesidad de que tú y yo nos escondamos y esquivemos más, hablemos abierta y honestamente. De hecho, todos lo sabemos muy bien, así que ¿por qué no? ¿Serás franco? Tomar a Waner como rehén es demasiado despreciable, ¿no? Al escuchar las palabras de Shen Aoting, Shen Tianyan en el otro extremo del teléfono y luego soltó una carcajada. Ja, el tío Clan es realmente tan sencillo. Shen Tianyan dijo. Jeje, ¿el tío del clan me llama despreciable? Probablemente todavía soy un poco inferior en comparación con el tío del clan, ¿verdad? 15 años, pero ahora han pasado 17 años. Le pregunto al tío del clan dónde está Shangdian. Si no tomo alguna iniciativa, me temo que nunca me la darás en tu vida, tío Clan, ¿verdad? Al escuchar esto, Shen Aoting apretó el puño con fuerza y gritó. El Shangdian fue originalmente guardado por la familia del clan, ¿por qué debería dártelo cuando tú, la familia Shen en el extranjero, has sobrepasado tus límites e intentado tragarlo, e incluso mató a toda la familia de mi clan? HMPH, Shen Tianyan, ya que lo hemos dejado en claro, lo diré directamente, usted y su familia Shen en el extranjero, pueden lavarse el cuello y un día, cuando esté en su presencia lo haré. Ejecutar a toda su familia, para que usted también pueda saborear el dolor del exterminio, para consolar a las docenas de espíritus ancestrales de mi familia Zon hace 17 años. Estas palabras, que Shen Aoting había reprimido durante 17 años, finalmente pudieron decirse hoy. En el pasado, él y Shen Tianyan sabían que un día, se produciría un duelo entre los dos, pero después de todo, todavía había una capa de papel que no se había roto, por lo que ambos lados estaban en paz con cada uno. Otro. Pero ahora que esta capa se ha roto, no es necesario que los dos lados se cubran. Lo que llega tiene que volver. Además, ahora que Shangdian estaba a punto de despertar, Shen Aoting ya tenía el capital y el poder para vengarse y vengarse a sí mismo, por lo que ya no tenía miedo del otro lado. Shen Tianyan, al otro lado del teléfono, hizo una pausa. De repente, se burló y dijo lentamente. Bien, entonces esperaré y veré, me gustaría ver cómo matas a todo mi clan, pero también debes recordar, tío del clan. Hace 17 años, como mi familia Shen en el extranjero acabó con tu vida. Todo el clan, ¿verdad? En ese momento, el clan, incluido tu padre, afirmaba tener 8 grandes expertos, pero ¿qué pasó? ¿No quedó ni uno solo? Shen Tianyan se rió burlonamente y continuó. Te lo aconsejo. Si todavía piensas que tu familia puede reunirse de nuevo en tu vida, entonces entrega el Shangdian, este mundo es solo para que sobrevivan los fuertes, la familia Zong se fue hace mucho, si me da el Shangdian voluntariamente, tal vez todavía pueda ahorrarle un caballo, si no, espere el cadáver de su esposa. Shen Tianyan hizo una pausa y continuó y agregó. Oh, sí. Si no recuerdo mal, 3 días después es el día del sacrificio de todo tu clan, ¿verdad? ¿Qué tal esto, si aún quieres que tu esposa viva? Solo lleva a Shangdian a Pingyan. Vaya y en 3 días, y entregaremos a la persona con una mano. Entrega a Shangdian con una mano, y si no vienes después de 3 días, te lo prometo. Se te mostrará el final más miserable de tu vida. Esposa. Después de decir esto, la otra parte colgó el teléfono con decisión. En este momento, el puño de Shen Aoting casi se clavaba en su carne.
Estaba incomparablemente enojado. Hace 17 años hoy se había convertido en una cicatriz en su vida que no podía sacar a colación, y ahora la otra parte incluso estaba frotando sal en sus heridas. Papá, ¿podrías ir y cambiar de mamá? Jian Gao miró a Shen Aoting con una cara seria y preguntó. Shen Aoting no supo cómo responder a esto por un tiempo, tartamudeó durante medio día antes de palmear el hombro de Jian Gao y decir. No te preocupes, si papá dice que traerá a mamá de regreso, definitivamente traerá a mamá de regreso, y te garantizo que tanto Shangdian como mamá estarán bien. Después de que terminó de hablar, Shen Aoting bajó por ese pasaje y se fue de inmediato. Jian Gao miró la espalda de su padre y de repente sintió la impotencia y el dolor de este hombre en ese momento. Sí, se llevaron a la madre para chantajear al padre, su corazón ya estaba incomparablemente duro, probablemente no necesitaba hacer la pregunta que acababa de hacer. Capítulo 547. Río Chu, montaña Minkubi. No está lejos del centro de Chujian, con hermosos paisajes, y solía ser un conocido destino turístico cerca de Chujian. Por supuesto. También tenía una identidad en el pasado como la ubicación del salón ancestral del clan Shen. La montaña Minkui no es muy alta y en la cima de la montaña hay un jardín no tan grande. Dentro del jardín hay una sala de estilo antiguo, en la que todos los antepasados de la familia del clan Shen de la antigüedad están consagrados en sus filas. Shen Aoting iba vestido de civil. Entró descalzo en el pasillo y miró las miles de filas de antepasados frente a él, con el rostro pesado. En el medio de la fila inferior de las miles de filas estaba la tableta espiritual de su padre. Shen Aoting avanzó, se arrodilló lentamente, se inclinó pesadamente 3 veces y murmuró, «Padre, he vuelto». En el momento en que dijo estas palabras, Shen Aoting pareció volver a ver las voces y las sonrisas de sus padres, como si el tiempo hubiera vuelto una vez más a hace más de 20 años, pero todo eso. Y su destino cambió por completo debido a la gran batalla de hace 17 años. No viviré mucho. Shen Aoting suspiró y dijo. No sé si podré sobrevivir esta vez, y no sé si podré vengarlos a todos o no, pero hay mucho que puedo hacer. Cuando Shen Aoting terminó de hablar, su mirada volvió a caer sobre la tableta espiritual de su padre y ya se había ido. Shen Aoting conocía muy bien su propio cuerpo, la uña venenosa que Zhang Xiangyu había disparado. Ya le había infligido un daño irremediable y grave. Shen Aoting sabía muy bien que incluso con el poder de Shang Dian, podría demorarse un tiempo como máximo. Pero, tarde o temprano, lo que estaba por venir estaba por llegar. Debería haber muerto hace 17 años, y después de tantos años, estaba a punto de cumplir su deseo, así que tal vez debería irse. La noche en que Shen Aoting regresó al hotel, solo un día antes del tiempo previamente acordado entre Shen Tianyan y Shen Aoting. Durante la noche, Shen Aoting ya se había quedado dormido, pero Ye Yunjie lo llamó apresuradamente. Informé a Shen Aoting de una información particularmente importante. Shangdian, ha despertado. Al escuchar esta noticia, todo el cuerpo de Shen Aoting pareció refrescarse y se veía emocionado. Se apresuró a pedirle a Ye Yunjie que llamara a Jian Bao. Los 3 luego condujeron apresuradamente a la cámara subterránea en Cloud Mist Mountain. Cuando el grupo de Shen Aoting llegó a la cámara subterránea en la montaña de la niebla de las nubes, simplemente quedaron aturdidos por la vista que tenían ante ellos. Ye Yunjie se quedó estupefacta ante la vista que tenía delante y exclamó en voz alta. ¿Esto es lo que está pasando? Jian Yao también se sorprendió más allá de lo creíble, hasta el punto de que tenía un poco de miedo de dar un paso adelante. Shen Aoting, por otro lado, tenía un par de ojos profundos. Simplemente estaba a punto de explotar con luz. ¿Esto es lo que está pasando, papá? Shen Aoting quería dar un paso, Jian Gao lo tiró rápidamente hacia atrás y luego advirtió. La razón por la que Jian Gao estaba así no era otra que estar aturdido por la vista frente a él. Frente a todos, la cámara subterránea, que antes había estado limpia y ordenada, parecía haber sufrido un terremoto, con innumerables grietas en las paredes de la cámara y los instrumentos que se habían colocado cuidadosamente con fines de investigación. Los instrumentos que solían estar ordenados para la investigación se habían caído a pedazos o estaban funcionando mal y dañados.
La sensación era como si el lugar hubiera pasado por un evento catastrófico. Pronto, Ie Junhye se acercó a una de las personas a cargo que estaba presente, cuestionando lo que había sucedido. La otra persona también tenía una mirada angustiada en su rostro y tenía moretones colgando de su cuerpo y rostro. Según lo que dijo el hombre. Justo cuando Shangdian estaba a punto de despertar, inmediatamente llamaron a Ie Junhye para informarle, y luego Shangdian estalló desde el interior con una luz dorada envuelta en numerosas inscripciones misteriosas. La luz parecía ondular como el agua, ondulando hacia la periferia capa por capa. Todos los presentes quedaron asombrados por el espectáculo incomparable. Y justo cuando todos estaban inmersos en la belleza de un sueño, de repente una poderosa luz surgió del canon, seguida de una gran fuerza 100 veces más poderosa que la onda dorada de luz que acababa de surgir del canon, que era como una ola enorme, bombardeando directamente todo lo que había en la habitación, y muchas personas fueron expulsadas directamente de la habitación y sufrieron heridas considerables. Cuando se recuperaron, se apresuraron a despedir a los heridos y la escena quedó en este estado. En este momento, como si fuera una calma después de un alboroto, el canon seguía emitiendo una luz dorada de ensueño, que empujaba como ondas hacia la capa más externa, seguida de otra capa de ondas que emanaban del canon. Y si uno mira de cerca, puede ver que hay muchas runas desconocidas intercaladas con la imagen. Las ondas de luz parecían poder ignorar cualquier obstrucción y penetrar directamente en el cuerpo de una persona. Shen Aotin estaba simplemente aturdido por la vista que tenía ante él. Cuando era muy joven, había escuchado a los ancianos de la familia Zon contar sobre la escena en la que este Shangdian se despertó, pero nunca pensó que terminaría siendo tan espectacular pase lo que pase. Sin embargo, justo en este momento, Ie Junhye a un lado gritó como si algo se le hubiera atrapado en la garganta. Señor Shen, mire Jian Shao, gracias a todos por suscribirse al canal y dejar sus comentarios.